Libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 20, el verso 11. Lo leo en alta voz y usted sigue mentalmente la lectura. Gracias a Dios por los hermanos que han venido para honrar ese nombre que es sobre todo nombre. Revelación capítulo 20, verso 11. Revelación o Apocalipsis 20, verso 11. ¿Lo ubicaron? Dice su palabra: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dándole una alabanza puede tomar su lugar. Aleluya. Bueno, usted sabe que estamos mirando los 7 juicios y hoy vamos a hablar del juicio número 7, que es el último juicio. O sea, ese sí es el juicio final. Oiga, ese sí es el juicio final, porque el otro que vimos, que su encabezamiento dice juicio final, no es, sino que es el juicio de las naciones. Pero este sí es el juicio final. Así que entonces vamos a hablar acerca de este juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Bendito su nombre. Mire, Juan no solo vio un gran trono blanco, él vio 6 cosas más. Aparte del gran trono blanco que él vio 6 cosas más. Primero, él vio cuando el cielo y la tierra huyeron de su lugar. Segundo, vio los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Tercero, vio cuando el mar entregó los muertos que estaban en él. Cuarto, vio cuando la muerte y el infierno entregaron los muertos que estaban en ellos. Quinto, vio cuando la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Y número 6, vio los que no estaban inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. O sea que él vio 7 cosas. Pero lo primero que él vio fue un trono, un gran trono blanco, y uno que estaba sentado en medio del trono. Oiga, vio un gran trono blanco y vio uno que estaba sentado en medio de ese trono. Así que lo primero que tenemos que definir es quién era el que estaba sentado en medio de ese trono. ¿Quién era? Porque hay muchos conceptos o opiniones, sobre todo de las personas que no creen en la deidad de Dios. Entonces ellos dicen, en el trono habían 3. Estaba el Padre, estaba el Hijo a un lado del Padre y estaba el Espíritu Santo. Pero son cegatos, no vieron realmente bien.
Porque si eran 3 los que estaban allí sentados en medio del trono, vieron muy mal. Porque si eran 3, solo uno, solo uno se podía sentar y estar de pie. Los otros 2 no se podían sentar ni podían estar de pie. ¿Por qué? Porque no tenían en qué sentarse, o sea, no tenían nalgas y no tenían tampoco pies para poder estar de pie. Entonces no se podían sentar ni estar de pie. Solo uno sí se podía sentar y podía estar de pie, porque sí tiene un cuerpo. Y usted sabe cómo se llama. Sabe que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Así que el que estaba sentado en medio del trono era Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios. Mire, cuando las personas, y aún de nuestra iglesia, se encuentran con esos textos que hablan del Hijo de Dios, algunos piensan en otro. Algunos piensan en otro. Dice, bueno, el Hijo de Dios tiene que ser otro. Pero hermano, cada vez que usted encuentre un texto que hable del Hijo de Dios, no piense en otro. No piense en otro, porque no hay otro. Recuerde que el Hijo de Dios no es otro aparte de Dios, es Dios manifestado en carne. Ese es el Hijo de Dios. Mire bien la Escritura. Siempre que usted encuentre un texto que hable del Hijo de Dios, no es otro, es el mismo Dios en su manifestación en carne. Bendito sea su nombre. Así que el que estaba sentado en el medio del trono era el Hijo de Dios, o sea, Dios manifestado en carne. Bendito sea su nombre. ¿Quién es el juez en ese juicio? ¿Cómo se llama el juez en ese juicio del gran trono blanco? Se llama Jesucristo. Él es el juez, porque Dios lo puso como juez. San Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Aquí dice con toda claridad que el Hijo, o sea, Jesucristo, es el juez. Dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Así que el juez ante ese trono blanco, en ese gran juicio final, es el mismo que murió en la cruz del Calvario. Algunos, cuando leen Daniel capítulo 7 verso 9, entonces piensan en otro, porque allí en Daniel 7:9 se habla del juicio de las naciones. Allá hay un gran juicio, y allí hay un trono, y allí hay un anciano en medio de ese trono, el que está haciendo ese juicio.
Si usted mira a Daniel capítulo 7 y mira el juicio de las naciones y mira Revelación capítulo 1, usted encuentra ese anciano de muchos días. Oiga, no es que el Señor Jesús sea un ancianito con canas, no. ¿Hay alguien que me recuerde cuántos años tiene el Señor Jesús? Amén. Tiene 33 años. Esa es la edad del Señor Jesús, 33 años. Recuerde que Él ascendió al cielo de 33 años. Y el mensaje angelical a los apóstoles que estaban mirando fue: ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así que Él ascendió al cielo de 33 años y de 36 años regresará, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y complete la pregunta: ¿cuántos años tiene usted? 33 años. Oiga, todos tenemos 33 años, si usted tenga 80 o 90, o tenga 10, o tenga 11. Usted tiene 33 años, porque si la cabeza tiene 33 años, ¿cuántos años tiene el cuerpo? 33 años. Porque somos uno, en Cristo somos uno. Bendito su nombre. Así que ese anciano de días, con su cabello blanco, es el mismo Señor Jesucristo, que es el juez. Bendito sea su nombre. Ahora, lo segundo que Juan vio fue cuando el cielo y la tierra huyeron de su lugar. ¿No ha pensado usted cómo será de terrible ese día cuando la tierra no lo soporta, el cielo tampoco, y huyen de su lugar? Dice que ningún lugar se halló para ellos. Bendito su nombre. Algunos, cuando leen ese texto que dice que el cielo y la tierra huyeron de su lugar, enseñan, apoyados en ese texto, que la tierra va a dejar de existir, va a desaparecer para siempre. Y le prueban realmente con ese texto. Dios, mire que aquí dice que la tierra y el cielo huyeron de su lugar, así que la tierra va a desaparecer, va a llegar el día cuando la tierra no va a existir más. Pero resulta que mi Biblia dice que la tierra siempre permanece. Oiga, la tierra siempre permanece. Ahora, el texto no dice que la tierra dejará de existir, lo que dice es que el cielo y la tierra huyeron. Oiga, huyeron de su lugar. Mire, hay algo que usted debe entender, y es que la tierra seguirá siendo la tierra, pero va a pasar de un estado a otro.
Por eso el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No está diciendo que la tierra va a dejar de existir, que va a desaparecer, no. Pasarán. Vea lo que dice Pedro, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí o no? Y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Es decir, a la tierra le va a suceder lo mismo que le sucedió a la tierra en el diluvio. Exactamente le va a suceder lo mismo. En el diluvio, la maldad, el pecado que había en la tierra fue castigado ¿con qué? Con agua. ¿Sí o no? Con agua. Pero aquí en el final ya no va a ser con agua, va a ser con fuego, que va a ser quemada, y las obras que hay, es decir, el fuego va a purificar la tierra de tal manera que ya no sea esa misma tierra vieja, llena de maldad, llena de pecado, de iniquidad, sino que sea una tierra nueva en la cual more la justicia. De pronto usted dice, no, eso yo no lo puedo creer. No, imposible que eso sea así. Y el hermano está muy equivocado. Le voy a ilustrar esto con usted mismo. Mire, usted cuando se convirtió, cuando se arrepintió, cuando nació de nuevo por la palabra, dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted, oiga, es una nueva criatura. Lo viejo, la maldad, la iniquidad que había en usted, eso pasó, ¿sí o no? Es nueva criatura. Le pregunto, ¿usted cambió de apariencia? Si era bajito, creció. Si era moreno, se volvió blanco y zarco. No, usted siguió siendo el mismito, la misma apariencia, pero usted es una nueva criatura. Es decir, usted pasó de un estado a otro estado. Entonces, realmente debemos de entender eso por nosotros mismos. El que conoció al Señor siendo mono, sigue siendo mono. Si era moreno, sigue siendo moreno. Si era bajito, sigue siendo bajito. Si era bonito, sigue siendo bonito. Si era feito, sigue siendo feo. ¿O no? Pero usted es nueva criatura. Pasó de un estado a otro. Usted ya no es el mismo. Bendito el nombre del Señor. Ahora miremos lo tercero que Juan vio. Vio los muertos grandes y pequeños que estaban de pie
ante Dios. Oiga, muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. En otras palabras, Juan vio cuando los muertos, grandes y pequeños, resucitaron. Eso fue lo que Juan vio. Cuando los muertos, grandes y pequeños, resucitaron y estaban de pie ante Dios. Entonces, para hablar del juicio ante el gran trono blanco que estamos viendo, inevitablemente tenemos que hablar de la resurrección, porque allí los muertos, grandes y pequeños, resucitan. Oiga, resucitan. Entonces vamos a mirar en primer lugar cuántas etapas o fases tiene la primera resurrección, porque son dos resurrecciones. Oiga, la Biblia habla de dos resurrecciones, sino que algunas veces habla de las dos en una sola, como si solo fuera una sola resurrección, pero son dos. Primera y segunda. ¿Cuántas etapas o fases tiene la primera resurrección? Eso lo vamos a mirar. Vea, los hebreos solo creían en una sola resurrección, una resurrección general. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en algunos textos de las dos resurrecciones en una, como si solo fuera una, pero son dos. Le voy a leer San Marcos 9, verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y quedaron, oiga, y guardaron la palabra entre sí, diciendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Porque ellos creían en una resurrección general, donde se levantarían todos los buenos y los malos a la vez. Pero resulta que aquí el Señor dice que Él se va a levantar de entre los muertos, que va a salir del cementerio solo Él y que los demás se van a quedar en el cementerio. Eso para ellos era como un misterio. ¿Cómo es posible que el Señor va a resucitar y los otros se van a quedar si nosotros hemos creído que solamente hay una y que en esa resurrección general se levantan buenos y se levantan malos? Le voy a leer un texto que está en Daniel, capítulo 12, verso 2. Vea. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se habla de una sola resurrección, pero son dos. Oiga, son dos. Pero aquí se habla de una resurrección general. Y dice, todos se van a levantar buenos y malos. Claro, sí se van a levantar,
pero no al mismo tiempo, porque son dos resurrecciones y cada una no sucede a la vez. Pero el Señor Jesús también habló de la resurrección, de las dos resurrecciones, como si fuera una. Vea, lo voy a leer. San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire que aquí el Señor habló de la resurrección como de una sola. Pero la verdad es que la resurrección de los muertos será en varias etapas. Oiga, en varias etapas. Y hay un orden. Porque no olvide que Dios es un Dios de orden. Y a Él no le gusta el desorden. Hay que hacer las cosas todas en orden. Primera de Corintios 15, 23 y 24 nos habla de un orden. Dice, hablando de la resurrección. Oiga, hablando de la resurrección. Dice, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin de la resurrección. Usted mire lo que dice. Primero, Cristo, las primicias. Luego, después de las primicias, dice, los que son de Cristo en su venida. Y luego, el fin, o sea, el fin de la resurrección. Porque, hermano, está hablando de la resurrección. Entonces, hay un orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo cuando Él venga, o sea, la resurrección de la iglesia. Y luego, el fin, cuando todos resuciten, como estamos mirando allí ante el gran trono blanco, que resucitan todos los muertos grandes y pequeños. Pero la primera resurrección, porque son dos, la primera tiene 4 fases, tiene 4 etapas. La segunda resurrección tiene una sola. ¿Para qué? Para condenación. Pero la primera tiene, o sea, la resurrección de los creyentes tiene 4 etapas. Solamente esa tiene 4. La primera. La segunda, que es para condenación, donde nadie se va a salvar, tiene solo una sola etapa. Bueno, vamos a considerar brevemente esas 4 fases de la resurrección, o 4 etapas. Cristo, las primicias. Cristo fue el primero que se levantó de la tumba. Algunos dicen, bueno, eso no es verdad. Cristo no fue el primero, porque antes de levantarse de la tumba ya algunos se habían levantado. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Cuando Cristo estuvo en la tierra, usted puede ver 2. El hijo de la viuda de Naín
y Lázaro y una muchachita de 12 años. ¿Sí o no? Entonces dice, vea que Cristo no fue el primero, que hubo otros antes de él. Pero esos que resucitaron antes de Cristo, resucitaron para volver a morir. Pero Cristo fue el primero que se levantó de la tumba para nunca más morir. ¿Sí o no? Sea bendito el nombre de Jesús. Así que Cristo en las primicias fue el primero que se levantó de la tumba para nunca más morir. Aparte de él, nadie más se ha levantado de la tumba. Mire, siempre la gran mayoría creen que ese hombre que vivió 360 años, que caminó con Dios 300 años, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, que dice que desapareció. Entonces hay un coro que dice, por la fe él no fue recibido en gloria. Eso no es verdad. Porque si él fue recibido en gloria, nos ganó a nosotros. Ninguno, a excepción de Cristo, ha sido recibido en gloria. Escuche bien, ninguno. Solamente Cristo, ¿sí o no? Le hablo en el Salmo 24. Entonces siempre la gran mayoría cree que no. Dice que no murió. Fue llevado al cielo, dice, para no ver muerte. Dice que no vio muerte. Entonces, bueno, pues como no vio muerte, entonces derechito se fue al cielo. Con cuerpo y alma y con sangre y todo, pero sangre y carne no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo se metió allí? ¿Usted cree que no murió o no murió? ¿Ah? ¿Murió o no murió? Para no ver muerte. ¿Qué es no ver muerte? No está diciendo para no morir, para no ver. Si dijera para no morir, pues no dice así, para no ver. No ver. Cuando usted está en un velorio, ¿qué está viendo? Está viendo muerte. Pero él no fue trasladado para no ver muerte. No, él no vio lo que Noé vio. Noé sí vio muerte, pero tampoco murió en ese diluvio, pero sí vio. ¿Cuántos cadáveres vería sobre las aguas? Miles. Pero él no murió, pero sí vio muerte. Eso que Noé vio, no lo vio en no. Porque desapareció para no ver esas cosas. En la gran tribulación, ¿cuántos muertos van a haber? Miles. Y la iglesia va a desaparecer para no ver eso, ¿o no? Además, no es un cuento que yo me invento. Léase Hebreos, capítulo 11, donde se dice que por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Y allí hay un texto hablando de esos grandes héroes de la Biblia. Hay un texto que dice, por la fe murieron todos estos. Y en todos estos está Enoc.
¿O no? Ah, bueno, entonces sí murió. Según Hebreos, sí murió, porque habla por la fe este y por la fe el otro y por la fe, y luego dice, y por la fe murieron todos estos, y ahí está metido. Bueno, entonces, hermano, hay cositas que uno realmente, pues, a veces uno las entiende muy mal o no se las han enseñado bien. Entonces, Cristo es las primicias, el primero. ¿Los segundos quiénes son? La iglesia. Luego los que son de Cristo en su venida. La iglesia. Vean. Allí tenemos dos etapas. Cristo, las primicias. Luego, la iglesia. ¿Cuál será la tercera etapa? La tercera etapa es cuando resucite el pueblo hebreo. Los hombres de la antigüedad que murieron creyendo en la promesa, Noé, Adán, Elías, Eliseo, Isaías, bueno, todos esos. Y los santos que murieron creyendo en el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Esos se salvaron porque creyeron lo que usted también ha creído. Usted creyó porque no vimos nada. Y los hebreos no vieron nada. Creyeron que ese corderito que llevaban cuando ellos pecaban estaba señalando al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Entonces, por eso cuando pecaban llevaban ese corderito y confesaban los pecados sobre la cabeza de ese corderito, porque creían en la obra del Calvario. Nosotros no hemos visto nada así. Creemos en lo que ellos mismos creían. Creemos que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario murió uno para llevar nuestros pecados. ¿Sí o no? Pero hay una gran diferencia, y es que la iglesia tiene un privilegio que no tuvieron ellos, porque ninguno de esos, oiga, santos de la antigüedad forman parte de la iglesia, ninguno. Es un plan aparte de la iglesia. Entonces, en la resurrección de la iglesia, ellos no se van a levantar. Oiga, ellos no se van a levantar, solamente la iglesia del Señor, porque Dios tiene otro plan con ellos. Recuerde que cuando los hebreos rechazaron a Cristo, el reloj de la profecía de Dios se paró, se le acabó la pila, no siguió trabajando y ha estado parado hasta que la iglesia desaparezca de la tierra. Cuando el Señor se lleve su iglesia, el reloj de la profecía de Dios seguirá funcionando. Pero esos 2000 o más años, durante el cual Dios está tratando con la iglesia, ese tiempo no se cuenta a Israel. En el estudio de las 70 semanas uno ve eso con más claridad. Así que el plan de Dios para con Israel es otro plan muy diferente al nuestro. El de nosotros es único. Oiga, no hay otro. Es único. Dice la Biblia, mejor es el fin del negocio que el comienzo.
Es mejor el fin. Y estamos en el fin del negocio. Y es mejor el fin. Mucha gente que dice, no, es que mire que eso es la maldad ahora es tremenda, yo no sé qué es lo que está pasando. Y creen que en la antigüedad no había maldad. Dicen, no, qué bueno en la antigüedad, que mire, que esto y lo otro. ¿Y sabe qué dice mi Biblia? Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque no hablarás con sabiduría. Estos son mejores que los pasados. Créalo, ¿sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, los israelitas salvos no se levantarán, no resucitarán con la iglesia. Resucitarán en la gran tribulación o cuando Cristo venga a dar el golpe final al anticristo. Va a ser la resurrección de ellos, de esos santos que murieron y que murieron en la antigüedad y dieron su vida en la gran tribulación. Van a resucitar en la tercera etapa. Oiga, es la tercera de la primera. ¿Y cuál será la cuarta? Muchos vivirán a la tribulación, allí no van a morir. Y recuerde que en el juicio de las naciones, allí está Israel. Y los que ya hemos mencionado que esas 5 vírgenes que representan a los hebreos salvos que estaban esperando al Señor con sus lámparas encendidas, entrarán al milenio, ¿sí o no? Con sus cuerpos mortales. Oiga, con sus cuerpos mortales. Y ellos tienen que morir, ¿o no? ¿Sí cree que van a morir? Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Entonces, como ellos van a morir, también se tienen que resucitar. Serán los últimos en obtener un cuerpo nuevo. Allí tenemos nosotros las 4 etapas de la primera resurrección. Voy a leerle un texto aquí. Mire. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí tenemos, en la primera, estamos leyendo lo que corresponde a la tercera etapa. Aquí dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, o sea que resucitaron para reinar con Cristo.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sí se da cuenta? Reinarán con él 1000 años. Note bien que estos no se levantarán, no se levantaron con la iglesia. ¿Sí se da cuenta? No se levantaron, pero van a reinar con Cristo 1000 años porque van a resucitar. Pero cuando ellos resuciten, ¿cuánto tiempo hace que la iglesia ya ha resucitado? Mucho tiempo, ¿sí o no? Entonces ya después, ya los que entraron al milenio con cuerpos mortales van a morir y serán los últimos en obtener un cuerpo para ir realmente en ese cuerpo entrar a la gloria. Porque para entrar allí se necesita un cuerpo especial. Sin ese cuerpo ninguno podrá entrar a la gloria del Señor Jesús. Así que la primera resurrección tiene 4 etapas. Bienaventurado y santo el que tiene parte. Oiga, que tiene parte. No que se levante en la primera etapa. En la primera fue Cristo, en la segunda la iglesia. El que no se levantó en la segunda etapa, que es cuando la iglesia se levanta, tiene parte en la primera. De lo contrario se perdería, pero tiene parte. Le pongo un ejemplo práctico. Usted se va para los Estados Unidos, otro país, y su papá es muy rico, pero tiene 20 hermanos más. Pues usted se fue. Durante su estadía por allá, su papá murió. Reparten la herencia. ¿Usted qué hace en herencia? Ah, no. No queda, porque usted tiene parte en esa herencia. Aunque no estuvo el día que la repartieron, si a los 15 o 20 años regresa, allí tiene su herencia. Porque tiene parte en esa herencia. Lo mismo sucede con la resurrección. El que no se levantó cuando la iglesia se levante, tiene parte en la primera y se va a levantar y entrará realmente a disfrutar de la gloria porque tiene parte en la primera. La segunda muerte no tiene potestad de estos. Note que allí Juan vio los muertos grandes y pequeños delante del trono, delante de Dios, y fueron juzgados los muertos de acuerdo a las obras que estaban escritas en los libros, porque Dios tiene todo escrito. Nada de lo que nosotros hemos hecho, Él lo ha olvidado. No, Señor, nada. Vea, le leo un texto. Ya voy a terminar. Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todo lo tiene Dios escrito. Y de acuerdo a lo que está escrito, entonces así va a ser el juicio. Los libros se abrieron, se buscó allí, se leyó,
Dios es tan justo que le va a probar a los que se perdieron. Mire que aquí está lo que usted hizo y su nombre aquí no aparece. Si no apareció el nombre, ¿cuál será el fin? El infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Recuerda, hermano, que el que nació, oiga, 2 veces, morirá una vez. El que nació una sola vez, morirá 2 veces. ¿Sí entiende? El que nació 2 veces, morirá una vez, la muerte física. Pero el que nació una sola vez, morirá 2. Muerte física y condenación eterna. Pero hermanos, gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos engendró por su palabra, y hemos nacido por su palabra. Hemos nacido 2 veces, moriremos una sola.